¿Cómo podrías demostrar que tú eres quien dices ser? Demuéstramelo. A no ser que seas un espía profesional o lleves una doble vida, por lo general todos vamos a creer el nombre, el rostro, la familia, el domicilio, el trabajo que dices que tienes. Que efectivamente es verdad todo esto que dices. En otras palabras, vamos a creer que tu identidad es verdaderamente la que dices tener. Y además, si nos muestras tu DNI, ¿verdad? O tu NIE, cualquier resquicio de duda se debería esfumar, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría si a pesar de todo lo que de toda esta información veraz y objetiva y corroborada que nos das acerca de ti mismo, qué pasaría si algún mal pensado se niegue a aceptar tu identidad? De nuevo, por objetiva y comprobada y corroborada que sea. Nos quedaríamos, ¿verdad?, con el ceño fruncido, pero ¿por qué no me crees? Bueno, bienvenidos al mundo de Jesús. Jesús, a pesar de aprobar o de aportar prueba tras prueba de su divinidad, de su identidad divina a los suyos, en palabra, en obra, en milagros, ¿verdad?, con testigos, lo aportó a los suyos. Dice Juan 1:11 que los suyos no le recibieron. Y el texto que tenemos delante hoy, el apóstol Juan, si os habéis fijado, va a comenzar aportando un breve comentario del contexto donde transcurre esta escena. Fijaros de nuevo, versículo 22. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta llamada de la dedicación, conocida también como Hanukkah o Hanukkah, que significa dedicación, es una fiesta que curiosamente no surge desde la ley mosaica, desde la ley dada por Dios, como ocurría con la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, con la fiesta de los tabernáculos, sino que la fiesta del Hanukkah o la dedicación conmemoraba y conmemora los eventos acaecidos en el año 167 al 164 antes de Cristo. ¿Qué ocurrió en estos años? En estos años el rey sirio Antíoco Epífanes reinaba sobre Palestina y este rey irrumpe en Jerusalén, se autoproclama Dios y profana el templo de Dios. ¿Sabéis cómo? Sacrificando cerdos, animal prohibido, sacrificando cerdos sobre el altar de Dios, sacrificándolo a Zeus. Este momento ya había sido profetizado por Daniel 400 años antes, en Daniel 11:31, y él lo llama la abominación desoladora. ¿Os suena? ¿Qué ocurre? Entonces los judíos responden a esta terrible ofensa creando una guerra de guerrillas bajo el liderazgo de Judas Macabeo. Macabeo significa Judas el martillo, ¿verdad? Ahora sabemos por qué. Porque bajo el liderazgo de este poderoso guerrero judío reconquistan el templo, la ciudad, y lo consagran de nuevo a Dios en el 164 a.C. Y esta celebración de la rededicación del templo dura 8 días y así nace esta fiesta, el Hanukkah, la dedicación, que se celebra hasta hoy en día en el mes de diciembre. Y al igual que la fiesta anterior de los tabernáculos que veíamos hace unas semanas, en la fiesta del Hanukkah también ocurre un encendido de luces. Aunque en este caso, interesante, las luces no se remontan al pasado, recordando la salida del Éxodo, sino que apuntan al futuro, cuando el Mesías iba a venir al templo y establecer un tiempo de libertad contra las naciones paganas.
Juan está tirando de ironía ya desde el principio de la escena, porque Juan pretende mostrar la identidad de Jesús como verdadero Mesías, como el Cristo. Esto significa el ungido, esto significa el escogido de Dios para salvar. Pero no para salvar de la tiranía de Asiria, o de los griegos o de los romanos, sino a salvar del pecado y de la condenación. Entonces, Juan, irónica y astutamente, comienza precisamente esta escena en el templo para mostrar algo. En esta mañana vamos a ver dos respuestas posibles ante la verdadera identidad de Jesús. Vamos a ver dos respuestas probables, posibles, no hay más, ante la verdadera identidad de Jesús. Vamos a comenzar con la respuesta negativa. Respuesta negativa, versículos 22 al 26. Y ahora os voy a dar un subpunto. La respuesta negativa tiene una causa humana, versículos 22 al 25. Una causa humana, y ahora os explicaré. Leamos versículos 22 y 23. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Tenemos una foto incluso hoy. El pórtico de Salomón era una galería construida por el rey Salomón en el templo. Y allí los rabinos se reunían para enseñar a sus discípulos, probablemente lo que estaba haciendo Jesús en este instante. Y es aquí donde entonces, versículo 24, fijémonos, los judíos dice que le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. En este momento, los judíos, cual pandilla callejera a las 2 de la mañana, rodean a Jesús y le preguntan, ¿verdad? Y podemos deducir desde el texto que ellos están tremendamente irritados con Jesús. Ellos exigen una respuesta que aclare su verdadera identidad. Dinos claramente si tú eres el Cristo. Pero cuidado, no nos llamemos a engaño. Los judíos no preguntan esto para poder entonces saber si han de adorar a Jesús o no. No. Le preguntan para encontrar pruebas objetivas, para atacarle, para juzgarle, para condenarle y matarle. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías. Pero no el Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Jesús venía a liberar de la opresión del pecado, pero los judíos esperaban un líder político, un guerrero militar que los librase de la tiranía de Roma y de toda nación pagana. Ellos buscaban un rey. Pero al igual que ocurrió en el Antiguo Testamento con Saúl, ¿verdad? Buscaban un rey a su imagen y semejanza. Ellos no quieren saber nada del verdadero Salvador de sus pecados. Hermanos, la actitud del corazón ante la identidad de Jesús lo es todo. Tu actitud ante quién es Cristo dice todo. Los judíos están haciendo la pregunta correcta, ¿verdad? Dinos si eres claramente el Cristo. Pero la pregunta correcta con la actitud incorrecta es un sinónimo de rechazo. Por eso permíteme dos preguntas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Es una importante figura histórica? ¿Se trata acaso de un revolucionario muy inteligente o de un hombre profundamente espiritual y bueno, de un líder incomparable quizá? ¿O es el Dios encarnado que vino a perdonar a su pueblo de sus pecados? Pero cuidado, porque si aún respondes correctamente a esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Aún si dijeras, Jesús es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Todavía queda otra pregunta importante. Una segunda pregunta. ¿Cómo vas a responder ahora ante la verdadera identidad de Jesús? ¿Cómo vas a responder ante la verdad? El apóstol Juan ya nos ha demostrado vez tras vez que mucha gente creía en Jesús.
creían que era poderoso, ¿verdad? Ellos creían, que era poderoso. Ellos creían en sus milagros, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Decid que sí, por favor. Ellos reconocían que tenía una enseñanza sin igual. Ellos querían hacerle rey. Creían en él o en un aspecto de él, pero no eran salvos. ¿Por qué no eran salvos muchos de ellos? Por la actitud de su corazón ante la verdadera identidad de Cristo. Por eso, ¿quién es Jesús? Es muy importante, ¿verdad? Esa pregunta y esa respuesta, pero ¿cuál es tu actitud ante quién es Cristo? Es fundamental. Ellos creían, Juan nos dice, creían en Jesús con interés o por interés. Y aun si hubieran creído que Jesús es efectivamente el Salvador, su actitud hacia Él los condenaba. Si un juez o un funcionario del gobierno toma una decisión injusta a sabiendas de lo que dice la ley, ¿sabéis cómo se llama? Prevaricación, ¿verdad? Esta persona conoce la ley, tiene la información objetiva, pero decide actuar de acuerdo a su propio interés, y esto es ilegal. Es prevaricación. Y de la misma manera, tú necesitas saber quién es Jesús. Entonces, haz preguntas sobre Jesús. Lee la palabra y pregunta al texto. Apunta tus dudas. Amén. Para eso enseñamos la palabra de Dios en esta iglesia. Pero tu respuesta subjetiva a esta verdad objetiva es fundamental. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de la información que la Biblia da acerca de Jesús? Tú necesitas responder a esta información con humildad, con arrepentimiento en tu corazón. Por eso te pido que creas en Cristo. Creas en Él como Señor y Salvador. Cree reconociendo que solo Él puede perdonar tu pecado y nadie más, nada más. Cree, arrepiéntete y recibe el regalo de la vida eterna. La verdadera identidad de Jesús, la verdad de quién es Él, es inamovible. No va a cambiar, te lo creas tú o no, pero sí influye mucho en cómo respondes tú a esta información objetiva de la palabra. ¿Es un asunto de perdición o de salvación para ti? Como tú respondes a quién es Cristo. Jesús responde, fijaros, versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Hermanos, si yo hubiera sido Jesús, hubiera hecho caer fuego del cielo en ese instante. Os lo prometo. Digo esto porque el Señor lleva casi 3 años predicando, haciendo señales, milagros que corroboran su identidad, aportando testigos y aún siguen preguntando ciegos en su corazón. Gracias a Dios yo no soy Jesús, ¿verdad? Y Jesús responde, ya os lo dije. Ya os lo he dicho. Y además mis obras, mis milagros son el testimonio, la declaración desde Dios mismo de que yo soy el Cristo. Fijaros, hermanos, sin contar los sinópticos, los otros 3 evangelios, solo en el Evangelio de Juan hemos observado en el capítulo 1, versículo 23, que Juan el Bautista ha testificado ya que Jesús es el Cristo. Juan el Bautista también declaró a Jesús públicamente como el Cordero de Dios, 1:29. Jesús mismo ha proclamado que Él y Dios Padre ambos son Dios, capítulo 5. Ha dicho que Dios le envió, capítulo 6, versículo 29. Jesús ya ha dicho que Él es el pan de vida, 6:35. Él es el agua que quita toda sed espiritual, 7:37. Él es la luz del mundo que ha venido a salvar de las tinieblas, 8:12. Jesús ha dicho que Él es el Hijo del Hombre, el Dios encarnado que vendrá a juzgar, 8:28.
Jesús ha declarado que Él viene de Dios, 8:42. Él ha publicado que Él es antes que Abraham, 8:58. Y hace poquito acaba de decir que Él es la única puerta que da acceso al rebaño de Dios. Y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Si esto fuera poco, Juan también nos dice que Jesús pasó 3 años corroborando con señales, con milagros, estas afirmaciones de su identidad. Y solo en Juan, de nuevo sin contar los otros 3 evangelios, Juan nos muestra que Jesús convirtió el agua en vino en Caná, capítulo 2, ¿verdad? Cómo Él sanó al hijo de un político al borde de la muerte, capítulo 4. Cómo curó a un paralítico, capítulo 5. Cómo dio de comer de manera milagrosa a miles de personas con unos panes y unos peces, capítulo 6. Juan nos ha narrado que Cristo detuvo tormentas y anduvo sobre el mar en el capítulo 6 también, o devolvió la vista a un ciego, como vimos hace poco, capítulo 9. De hecho, Juan va a narrar justo después de este capítulo que estamos viendo hoy, capítulo 11, cómo va a traer a la vida, a resucitar a un hombre llamado Lázaro. ¿Más pruebas? ¿Sabéis cómo decimos en España, no? Blanco y en botella, ¿verdad? O se puede decir más alto, pero no más claro. Por eso, después de todo esto que hemos estado viendo acerca de quién es Cristo, qué ha dicho Él, qué es lo que Él ha hecho, ¿cómo se atreven los judíos ahora a exigirle que se lo diga claramente? Parece una broma. Ellos han sido testigos de sus palabras y de sus señales. Ellos no necesitan más pruebas convincentes, no necesitan más pruebas objetivas de la identidad de Cristo. Ya las han tenido y las van a seguir teniendo. Hermanos, el problema del hombre no es falta de pruebas. Voy a repetir esto. El problema del hombre no es falta de pruebas, es falta de fe. El problema del hombre no es que no haya pruebas objetivas de Dios. Encontramos pruebas objetivas de Dios en la revelación natural, en la creación. Salmo 19, Romanos capítulo 1. Las tenemos por escrito, corroboradas también en la palabra de Dios. Aún el mundo tiene el testimonio nuestro. La iglesia de Dios es el testimonio viviente de la realidad de quién es Cristo, por el cambio que sucede en nuestro corazón. Jesús ya ha respondido en sus años en la tierra. Pero Jesús ha respondido a esta pregunta de quién es Él desde el comienzo del mundo hasta hoy. Él es Dios, Él es el único Salvador. ¿No? ¿Necesitamos más pruebas? Bueno, podrías decir, alguien dirá, si yo viera a Jesús ahora, si Él estuviera aquí predicando y no tan... Si escuchara las enseñanzas de su propia boca, si observara sus milagros, si fuera testigo de una señal del cielo, si Él me hablase audiblemente en este instante, no lo creerías, no creerías en Él. ¿Recuerdas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Allí Dios muestra su increíble poder. Mares que se parten en dos, plagas, torbellinos de fuego, columnas de humo, maná que cae del cielo, codornices, victorias milagrosas, derrumbes de murallas inexpugnables, resurrecciones de muertos, sanaciones, profecías cumplidas, la voz de Dios audiblemente, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, ¿todo Israel fue salvo? ¿Alguien dice no, por favor? No, todo lo contrario, ni muchísimo menos. La historia escrita nos dice que muchos, la mayoría en Israel, apostataron, rechazaron a Dios a pesar de 1000 pruebas objetivas. No creyeron ni a Dios ni en Dios. Y sí, fueron castigados. Si eres creyente,
crees por fe, no por vista. Gracias a Dios por las pruebas objetivas, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos corroborar nuestra fe. No minimizamos las pruebas objetivas, no las desechamos, pero hermanos, creemos en Cristo por fe. Recibimos la información de la palabra y la creemos, la recibimos con un corazón dócil y humilde. Jesús les dijo: os lo he dicho y no creéis. Os he mostrado las obras, los milagros, y no creéis. Escucha bien, desde el punto de vista humano, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona va a creer en Cristo. Nadie va a ser salvo por iniciativa propia. Nadie. Lo voy a repetir. No hay nadie que pueda tener fe salvífica por sí mismo. ¿Por qué? Esto da para unas cuantas predicaciones, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que el corazón de todo hombre está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. La palabra nos dice que el corazón del hombre está endurecido debido a su rebelión contra Dios, Jeremías 17:9. La palabra de Dios dice que el hombre no quiere entender, no quiere buscar, Romanos 3:11. La palabra de Dios dice que el hombre no quiere escuchar, Juan 8:47. Y por si esto fuera poco, Satanás, el Dios con minúscula de este mundo, aporta su granito de arena, cegando el entendimiento del incrédulo para que éste no contemple en su corazón la gloria de Cristo, su verdadera identidad, 2 Corintios 4:4. Esta es la causa del rechazo a la identidad de Cristo desde el punto de vista humano. Y esto es triste, hermanos, es terrible, es un desesperanzador punto de vista humano, que todo hombre rechaza a Dios de inicio, pero aún así es responsable, personalmente responsable de su condenación, porque está rechazando al objeto de salvación. Juan además ahora nos va a aportar en palabras de Jesús la otra cara de la moneda. Nos va a dar otra perspectiva del rechazo del hombre. Y es una causa divina, la causa divina del rechazo del hombre. Versículo 26. El versículo 26 nos da la respuesta negativa ante la verdadera identidad de Jesús desde el punto de vista divino. Acabamos de ver, hermanos, que el hombre rechaza a Cristo y el hombre es responsable de este rechazo y por tanto está legítimamente condenado por ello. Ahora observemos cómo hay una causa también divina a este rechazo. Versículo 26, fijaros lo que dice. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Jesús está diciendo a los judíos que la razón por la que ellos no creen es porque no son de sus ovejas, no son su rebaño. En otras palabras, solo el rebaño de Cristo cree en Cristo. Solo una oveja de Cristo va a creer en Cristo. Jesús se acaba de referir, capítulo 10, versículos 14 y 15, como el buen pastor que da su vida por las ovejas. El versículo 9, como recordábamos, Jesús habla de sí mismo como la puerta. Es decir, es solo por Él, es solo a través de Él que Dios Padre da acceso al rebaño. Pero la cuestión es más profunda que esto. Fijaos, venid conmigo brevemente y recordemos juntos lo que dice Jesús en el capítulo 6, unas páginas más atrás. Capítulo 6, versículo 37. Observad conmigo. ¿Qué dice el 6:37?
Dice, todo lo que el Padre me da, dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Versículo 65. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Pregunta, ¿quién forma parte del rebaño de Cristo? ¿Quién viene a Cristo? ¿Quién? Creo que estáis contestando en lo profundo de vuestro corazón. Os ayudo. Todo aquel que el Padre envía, da. Dios Padre es el encargado de atraer a las ovejas al rebaño. Dios Padre, desde su voluntad soberana y por gracia sin límites, escoge a cada una de estas ovejas. Y la única manera posible de atraer a una persona que, como acabamos de ver, rechaza de manera natural a Dios, la única manera que esta persona venga a Cristo es si Dios primero regenera tu corazón. Por eso es tan importante el capítulo 3 y la conversación entre Jesús y Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Dios concede el nuevo nacimiento, la regeneración del corazón, que entonces sí, con un nuevo corazón, una persona tiene la capacidad de escuchar el mensaje del Evangelio y creer en el mensaje. Un mensaje que tú y yo, Iglesia, hemos de proclamar, por cierto. Porque esta es una implicación muy importante. Hay una razón humana y una razón divina del rechazo del ser humano a Cristo. Pero increíblemente Dios sigue salvando hoy, ¿verdad? ¿Y cómo salva Dios hoy? Utiliza un instrumento. ¿Sabéis cuál es ese instrumento? Tú y yo. La Iglesia evangelizando, predicando las buenas noticias de salvación. Y nuestra misión, hermanos, no es dilucidar si tal o cual persona en la calle es una oveja o no lo es. Nuestra misión es hablar de Cristo y orar al Padre para que Él regenere su corazón. ¿Amén? Esta es nuestra misión. Ahora bien, ¿qué ocurre con el resto de las personas a las que Dios no regenera el corazón? Dice Jesús que no creen porque no son sus ovejas. No creen, versículo 26, porque no son sus ovejas. En otras palabras, si Dios no interviene en tu vida, en tu corazón, tú no vas a creer. Tú no vas a creer. Recuerdo una situación graciosa con uno de mis hijos, una de miles de ellas. Estábamos buscando un casco amarillo. Amarillo que si lo levantara a 10 metros se vería en Murcia, hermanos. Estábamos buscando el casco amarillo, fosforito, chillón, en un baúl así de grande. Mi hijo tenía el casco delante de sus preciosas narices y no lo veía. No podía ver el casco. La situación era tan cómica que acabé siendo un padre del siglo XXI y grabé un vídeo. Tenía el casco amarillo chillón delante de él, pero estaba obcecado. No veía el casco amarillo. ¿No es increíble cómo nuestros hijos tienen un superpoder, verdad? Nosotros también, yo también. Para tener un objeto que buscamos delante de nosotros, pero estar absolutamente ciegos y no verlo, nos pasa y acudimos a nuestras increíbles y piadosas esposas y van directamente a coger lo que está aquí delante. Hermanos, esto es lo que pasa con el corazón del hombre. Pero ese superpoder se llama pecado y ciega al hombre. Y si Dios no interviene, no vamos a ver lo obvio.
¿Qué es la verdadera identidad de Cristo y su gloria? Porque estamos absolutamente cegados por el pecado, por Satanás. Ahora bien, como dije anteriormente, esto no significa que las personas no sean responsables del pecado, de rechazar a Dios. Recordemos, todo ser humano comienza con un ya condenado. Todos estamos en la casilla de salida en nuestra vida y desde ahí se puede vislumbrar el fuego eterno del infierno debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y desde nuestra perspectiva humana, no somos nadie de nosotros parte del rebaño. Nadie somos parte del pueblo. Nadie es hijo de Dios en primera instancia, humanamente hablando. Todos condenados, todos responsables hasta que, pero Dios, en su gracia, irrumpe en nuestra vida e interviene. Hablando de la responsabilidad del ser humano en la condenación, el reformador Juan Calvino dice, y cito, aquellos a quienes Dios no mira, continúan siempre apartando la mirada de Él. Y si alguno quisiera criticar esto, alegando que la causa de la incredulidad reside en Dios, pues solo Él tiene poder para hacer ovejas, yo respondo que Dios está libre de toda culpa. Es por la malicia voluntaria del hombre que rechaza la gracia de Dios. Pero Dios hace todo lo necesario para inducirlos a creer. Pero ¿quién domará a las fieras? Esto nunca se hará hasta que el Espíritu de Dios los convierta en ovejas. Es necesaria la intervención de Dios en nuestro corazón. No somos ovejas en un principio, desde nuestra perspectiva, hasta que Dios interviene. Por tanto, hermanos, que estos judíos o cualquier otra persona que no crea no debería ser motivo de sorpresa o asombro para nosotros, hermanos. ¿Sabes qué es lo asombroso de todo esto? Lo asombroso no es que alguien no crea, eso es lo natural. Lo asombroso, lo increíble es que alguien crea. Lo sorprendente es que haya una sola persona en toda la historia que crea y sea salva por la gracia de Dios. Lo extraordinario es que ha sido entonces el mismísimo pastor, Jesucristo, el Dios encarnado, quien ha dado su vida y nos ha hecho pasar de enemigos a ovejas, a hijos, a pueblo escogido por gracia. ¿No merece Cristo toda la gloria, hermanos? Estábamos perdidos y Él nos ha encontrado. Él nos amó primero cuando nosotros le odiábamos. Estamos viendo dos respuestas posibles ante la verdadera identidad de Jesús. Hemos visto la respuesta negativa, que tiene un punto de vista, una causa humana y también una causa divina. Ahora vamos a un poco mejor buenas noticias y vamos a ver la respuesta positiva. La respuesta positiva ante la identidad de Jesús. Y también vamos a subdividirlo. Vamos a ver la causa humana de la respuesta positiva. Versículo 27. El Señor dice, en versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús tiene un rebaño, ¿verdad? Jesús tiene unas ovejas. Dice, ¿quiénes son estas ovejas? Según este versículo, las ovejas de Jesús son los que oyen la voz de Cristo. ¿Qué significa oír la voz de Cristo? No se trata de un oír audiblemente. Dios ya ha hablado, ¿verdad? En su palabra, ya sabes, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta, decimos. Oír la voz de Cristo, hermanos, es entender el mensaje de Cristo, entender el evangelio de la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Esto es oír.
Estos que oyen, dice Jesús, son los que le siguen. Aquel que ha entendido el Evangelio, que ha podido comprender su verdadera identidad, va irresistiblemente a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo, a pecar, sí, pero a caracterizarse por ser discípulos de Cristo. A esos dice Jesús, que les conoce. Les conoce, dice, yo las conozco. Conocer aquí es mucho más que saber tu nombre. Jesús no simplemente te distingue de otros. Piensa ahora en la persona que mejor conoces. Piensa en esa persona que prácticamente sabes lo que está pensando, sin hablar. Piensa en esa persona que conoces con un nivel de profundidad único. Puede ser un familiar, un amigo cercano. Indudablemente, hermanos, cónyuges, ¿verdad? Los casados. Debería ser nuestro cónyuge esa persona. Uno sabe o debería saber cosas de su esposo, su esposa, que nadie más sabe, porque nuestro cónyuge ha de ser nuestro mejor amigo, nuestro amante, nuestro confidente. Bien, Jesús te conoce infinitamente mejor que eso. Él, como dice el Salmo 139, sabe todo de ti. Él sabe tus pensamientos, Él conoce tus palabras antes de decirlas. Y Jesús conoce a sus ovejas de una manera especial e íntima que no ocurre con el resto de personas. Y no solo, hermanos, conoce cada rincón de nuestro corazón, sino que conoce todas nuestras necesidades. Él conoce tus inquietudes, tus ansiedades. Él conoce tus gozos y tus llantos. Además, Jesús conoce perfectamente lo que tú necesitas y Él te guía por verdes pastos. Él te alimenta con su palabra, que es suficiente para tu vida. No necesitas más alimento para tu alma. No necesitamos más sabiduría humana. No necesitamos más filosofía del mundo. Él y solo Él ofrece el verdadero alimento que restaura y conforta el alma, porque te conoce y sabe lo que necesitas y solo Él te puede ofrecer lo mejor. Pero este conocimiento va más allá todavía, hermanos. Porque el hecho de que Jesús conozca a sus ovejas significa que Él ha estado dispuesto a dar su vida para que tú y yo tengamos una relación personal y creciente con Dios. Una relación en la que nosotros, que teníamos todas las de perder, ahora solo obtenemos beneficios de la relación. ¿Qué nos regala Cristo? ¿Qué ofrece Él? ¿Qué da a todo aquel rebelde y enemigo que cree en Él? Fijaros en el versículo 28. Jesús dice, y yo les doy a los que le siguen, a sus ovejas, y yo les doy vida eterna. ¿Qué te da Cristo? Vida eterna. El énfasis aquí no solo está en una vida que durará para siempre, sin fin. El énfasis no está solo en la cantidad, sino en la calidad de esta vida. Porque se trata de una vida con Él. Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Él te da vida eterna. ¿Qué más da? Dice el texto. Dice que jamás perecerán. Esto implica una ausencia de juicio eterno, de la muerte segunda, de una eternidad en el infierno. Aunque como creyentes vamos a fallecer, probablemente vamos a morir físicamente, ¿verdad? Pero esto, hermanos, va a ser un instante. Un puente que conduce a la gloria, a la vida eterna con Dios. Pero aún hay más. ¿Qué más nos da Cristo? Dice el final del 28, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús da vida eterna. Jesús nos regala ausencia de juicio. ¿Qué más ofrece Cristo a sus ovejas? Seguridad plena. Plena seguridad.
Jesús ya utilizó esta palabra arrebatar en el versículo 12. El lobo las arrebata, dice, a las ovejas. Arrebatar es tomar por la fuerza, es robar. ¿Te han robado alguna vez el bolso? ¿Te han tirado del bolso? ¿Lo has visto? ¿Has visto alguna vez a un león atrapando a una cría? ¿Una presa? Pues bien, nadie podrá arrebatarte de él. Nadie tiene el poder de sacarte del rebaño de Cristo si eres creyente. Nadie puede robarte la salvación. Es decir, si tú eres oveja, siempre serás oveja. Y si dejas de ser oveja, es que nunca lo fuiste. Recuerda Romanos 8, 38 y 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nadie podrá separarnos de Él. ¿Tienes dudas de tu salvación? ¿Piensas que la salvación se puede perder? Jesús, el buen pastor, tiene algo que decir. ¿Sabes qué es? No. No puedes perder esta salvación. En un instante enfatizaremos esto. Os voy a dejar con la miel en los labios, pero recordemos cómo el versículo 27 muestra la respuesta del hombre ante la verdadera identidad de Cristo, la respuesta positiva. ¿Cómo? ¿Cómo responde el hombre positivamente? En el versículo 27 dice que el hombre oye su voz, que llama a la salvación y responde en arrepentimiento y fe salvífica. El hombre también responde siguiéndole día tras día, perseverando en esa fe. Esta, hermanos, es la respuesta positiva ante Cristo desde el punto de vista humano. Pero ahora de nuevo Jesús aporta una causa divina que explica por qué la gente responde positivamente ante la verdad de quién es Él. Así que tenemos una causa divina, versículos 29 y 30. Leamos versículos 29 y 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Dejémoslo ahí. Acabamos de ver cómo Dios, de entre todos los condenados, que somos todos, Él escoge por pura gracia un rebaño para sí. Y en el punto anterior lo explicaba para llegar a la conclusión de que los que no creen es porque no son sus ovejas, versículo 26. Y ahora, hermanos, misma explicación desde el punto de vista divino. Jesús tiene unas ovejas determinadas. Versículo 27, primera parte, dice mis ovejas, ¿verdad? Pero ahora aclara, si no había claridad suficiente. Versículo 29. Estas ovejas, ¿quién se las dio? ¿Qué dice el versículo 29? ¿Quién ha dado las ovejas a Cristo? El Padre. Gracias. Fijémonos en las implicaciones de este versículo. Jesús, delante de los fariseos, les dice varias cosas. Número 1, Dios es mi Padre. Y la manera que lo expresa implica que está diciendo que Él mismo es Dios Hijo. Esto también implica que Dios escogió a un rebaño, ¿verdad? Dios Padre ha escogido y preparado desde la eternidad un rebaño con nombre y apellidos y se lo ha dado al Hijo. Así el rebaño del Padre es el rebaño del Hijo. El Hijo entonces, versículo 11 decía que Jesús va a morir por esas ovejas para perdonarnos y regalarnos la vida eterna. Y esto habla de cada uno de nosotros, los creyentes. Somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero el versículo 29 también apela a la grandeza de Dios. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. La palabra mayor en el original es la palabra mega. ¿Piensas que eres muy moderno y dices mega guay? Jesús ya utilizaba esta palabra hace 2000 años. Mayor, mega, se refiere al poder, a la majestad, a la honra de Dios sobre cualquier cosa creada. Entonces, si los religiosos pensaran que Jesús era demasiado débil
para prometer esta seguridad en el versículo 28, ahora Jesús dice que el rebaño es de Dios Padre y que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Misma expresión que dijo él antes, ¿no? ¿Quién puede robar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién es más fuerte que Dios? Nadie. Hermanos, el único que podría no salvarnos es Dios mismo. Pero fue Él precisamente quien no eximió a su Hijo. Romanos 8:32. Fue Dios quien planeó nuestra salvación, salvación consumada por Jesús, por nuestros pecados. Y ahora Dios, escucha bien, Dios te protege para que no caigas. Tu salvación depende de Él. Y tu perseverancia en la fe depende de Él también. Ayer estaba ayudando a uno de mis hijos a bajar de un árbol. Están en el bosque construyendo una guarida. Él estaba un poco temeroso, no voy a decir su nombre, no quiero que se avergüence. Pero le dije, tú no te agarres a mí, yo te voy a agarrar a ti. Yo tengo una fuerza mucho mayor que él. Y yo tenía la seguridad de que yo no iba a dejarle caer. Ahora extrapola esta realidad a tu salvación. Tú no te mantienes firme, amarrado a Cristo. Es Él quien te protege, quien te amarra a ti. Él comenzó la nueva obra. Él te va a ayudar a perseverar hasta el fin. Él te protege de caer eternamente. Nadie puede arrebatarte de la mano del Todopoderoso Dios, quien planeó y envió a Jesús para rescatarte. Y Jesús ahora termina con otra bomba para los judíos. Fijaros el versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Con esta frase Jesús está revelando aún más, si cabe, su verdadera identidad. Él y Dios son uno. Esto significa que son una esencia, una sustancia, un ser. Dos personas diferenciadas, Padre e Hijo, un solo Dios. Jesús les está diciendo que Él es tan Dios como Yahvé, como el Dios de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David o de Isaías, porque Él es ese Dios. Recuerda las primeras palabras de Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Los judíos comenzaron la escena pidiendo más pruebas de la deidad de Cristo. Jesús contesta con que ya les ha dado suficientes pruebas con palabras y hechos, y ahora les dice claramente que Él es uno con el Padre. Jesús está dando mucha más información de la que ellos pedían, pero ¿qué hacen ellos? ¿Aceptan esta información? No, rechazan esta información porque están ciegos, tienen el corazón entenebrecido por su pecado. La implicación, hermanos, es que rechazar al Padre es rechazar a Cristo, y rechazar a Cristo es rechazar al Padre. No es de extrañar que en el versículo 31 tomen piedras de nuevo para matarle, ¿verdad? Irónicamente, de nuevo, esta identidad de Jesús desvelada fue motivo de controversia en este momento y lo ha sido hasta hoy. En el siglo IV, un obispo, pastor, llamado Arrio, y sus seguidores, los arrianistas, afirmaban que Jesús y Dios eran uno también, pero decían que era uno en cuanto a vida piadosa. Pero no era un solo Dios, y Arrio negó que Jesús era Dios. Y hoy en día los testigos de Jehová y los mormones son herederos de esta herejía y niegan la deidad de Cristo y su unión con Dios Padre. Pero Juan nos muestra una vez más que Jesús es Dios. Y hermanos, solo un verdadero creyente va a afirmarlo y va a vivir de acuerdo con esta verdad. ¿Recordáis a Pedro? Ante la pregunta de Jesús en Mateo 16:18, ¿quién decís que soy yo? Pedro dice, tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Si tú eres su oveja hoy, si has leído, si has entendido la verdadera identidad de Cristo, si has oído la voz de Jesús y has dicho, este es mi Dios, Él es mi creador, Él es mi pastor. Es un regalo de Dios. No sé cuál es tu testimonio. Quizá estabas leyendo tu Biblia y de repente comprendiste la verdad. O quizá escuchaste en tu predicación número 100, comenzaste como un no creyente y acabaste como creyente. O en una conversación o una serie de conversaciones, sea cual sea tu testimonio. Si eres oveja es porque un día supiste de Jesús, entendiste de su verdadera identidad, lo creíste y esto te llevó a reconocer tu estado calamitoso del corazón. Y probablemente no tengas grandes ni sofisticadas explicaciones de por qué crees o de la certeza de por qué la Biblia es verdad. Pero si el Espíritu Santo dice a tu espíritu, cuando tú lees la palabra, cuando escuchas la palabra predicada, dices, eso es verdad, eso es verdad. Él es verdad. Y eres como el ciego que Jesús acaba de sanar unos versículos atrás, sin grandes aspavientos, sin muchas respuestas, pero sabiendo, teniendo la certeza de que Cristo es tu pastor y ahora tú eres su oveja por la pura gracia de Dios. Todo esto es porque Él lo ha hecho posible. Vivimos en un mundo donde cada vez más los hechos objetivos no importan, ¿verdad? La verdad no importa. Muchos viven convencidos de que la tierra es plana a pesar de los hechos. Muchos cada vez más están seguros de que su identidad de género es independiente de sus cromosomas. Porque la identidad, hermanos, porque la verdad, aunque se sepa y se pruebe, se ha convertido en un hecho subjetivo y emocional. Ya no es más lo que eres. Hoy en día es lo que tú sientes. Y esto, hermanos, surge de un corazón rebelde. Y es erróneo. Y es desordenado. Y es confuso. Y puedes rechazar esta verdad. Pero rechazar la identidad de Cristo, como ocurre en el texto y como les ocurre a miles de millones hoy, no es solo erróneo, hermanos, sino que es mucho peor. Rechazar la verdadera identidad de Cristo significa seguir condenado eternamente. Solo hay dos respuestas posibles ante la verdadera identidad de Jesús: el rechazo o la aceptación. ¿Cuál es nuestra respuesta, iglesia? La respuesta de la iglesia, aún nuestras dudas, aún nuestra tarea en esta tierra, nuestra salvación, nuestra perseverancia, nuestra propia identidad, hermanos, todo lo que somos y hacemos se encuentra enraizado en la identidad, en la persona y en la obra de Cristo, al que miramos, al que oímos, al que seguimos, del que aprendemos, al que obedecemos, al que admiramos y adoramos y proclamamos para que otros en su gracia sean salvos. Porque Él y solo Él es uno con el Padre. Solo Él es el Verbo de Dios. Solo Él es Dios. A Él seguimos. Oremos. Padre, ante los cientos de pruebas convincentes, objetivas y verdaderas que existen en tu palabra acerca de ti y de tu Hijo, hemos visto cómo a lo largo del Antiguo Testamento tú te has mostrado con milagros. Hemos visto cómo tú te has revelado en Cristo
el Dios encarnado, quien proclamó la verdad, como ya habían hecho los profetas anteriormente, pero Él, el Hijo de Dios, proclamando la verdad, hablando maravillosamente, haciendo milagros constantemente, con testigos que corroboraban su identidad, y aún así vemos el corazón del hombre absolutamente ciego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hasta hoy. Y es desesperanzador, y lo sería si no fuera que tú tomaste la iniciativa y revelaste tu identidad. Pero no solo eso, sino que nos abriste los ojos a la identidad verdadera del Hijo. Nuestra salvación depende de ti. Nuestra perseverancia depende de ti entonces. ¿De quién eres tú? El Hijo de Dios que vino a salvar al que estaba perdido. Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos a la verdad. Gracias por no soltarnos. Gracias porque estamos aferrados a ti, porque tú nos sostienes, porque solo tú eres el Dios verdadero, el Salvador, el preservador, el pastor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.